Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas y amigos en el Señor, muy buenos días. Hoy es viernes 5 de abril del 2024. Continuamos en este ambiente de Pascua, de resurrección, de sentir a Jesús que viene a nuestro encuentro y nos da tantas cosas que necesitamos, como esa manera de alegrarnos, de consolarnos en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestra cotidianidad. Vamos a pedirle que Él nos continúe llevando de la mano en tantas también situaciones de alegría para darnos cuenta que Él es quien hace posible que la tengamos, pero también que Él es nuestro sostén cuando lo necesitamos y estamos tristes. El Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 14. Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dijo: «Me voy a pescar». Ellos contestaron: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dijo a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca porque no distaba de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dijo: «Traigan a los peces que acaban de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastra hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: «Vamos, almuercen». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar
de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso evangelio y muy conocido. Jesús que se le aparece y hace que ellos tengan esa pesca grande cuando anteriormente no habían podido tomar ningún pez. Es esa pesca milagrosa, como conocemos este pasaje, milagrosa porque es el Señor que provoca que pueda suceder así. Es un pasaje que está también lleno de una simbología resucitada, una simbología de vida y sobre todo una simbología que tiene que ver con la comunidad, con la iglesia. Recordemos el mar, símbolo de la realidad, y la barca, símbolo de la iglesia. Los apóstoles, los discípulos, somos también nosotros, todos los hombres y mujeres del mundo. La barca estaba vacía, los discípulos quizás haciendo mucho esfuerzo. Quien toma la iniciativa es Pedro, recordemos, la piedra, aquel en quien Jesús luego va a depositar su confianza y a quien le entregará la llave, una manera de darle autoridad, liderazgo. Y Pedro, al tomar la iniciativa, no pesca nada. Simboliza esto la manera en que muchas veces nosotros también, como seres humanos, emprendemos misiones, realidades por los demás, por nosotros mismos, en la iglesia, en el mundo, pero no tenemos éxito porque quizás, lamentablemente, no tenemos a Dios presente, no tenemos a Dios como aquel que en verdad puede hacer las cosas desde nosotros. No sentimos que somos instrumento de Él y creemos que todo depende de nosotros solamente y no le ponemos a Él, repito, en las cosas que hacemos. Pedro incluso se quita la ropa, es decir, no tiene una identidad, no está haciendo las cosas quizás como debe hacerla, la está haciendo por él mismo. Sin ropa, sin vestido, quiere decir es la persona, es su humanidad la que está actuando, la que está haciendo. Y ocurre que el Señor entonces se aparece. Él toma la iniciativa, el propio Jesús. Y cuando da el mandato, ¿no?, que es un símbolo de que ellos escuchan la voz de Dios, aquellos que están todavía en la barca y Pedro con ellos. Entonces, al escuchar la voz de Jesús, el mandato, símbolo también de oración, ocurre lo que ellos necesitan, lo que ellos esperan. Pedro, luego ya de tomar los peces, se vuelve a poner la ropa, es decir, vuelve a la identidad, vuelve a la manera en la que en verdad pueden asumir que ellos son de Dios, que son de Jesús. Y por eso dice que ellos ni siquiera preguntan quién eres, porque ellos muy bien sabían que era el Señor. Es decir, nosotros también, a veces, cuando sabemos que tenemos que hacer algo y lo hacemos, nos sale bien y nos va bien en esas cosas, pues no tenemos que decir fue Dios porque ya lo sabemos. Porque cuando emprendemos alguna realidad, alguna situación con Él delante, con Él en nuestra voz, en lo que hacemos, pues podemos entonces tener el éxito deseado. Esa forma en la que solo el Señor puede actuar a través de nosotros. Ojalá que como estos discípulos nosotros reconozcamos que no es sin Dios que tenemos que emprender las cosas que queremos hacer, sino siempre con Él. No despojarnos de nada,
sino ser nosotros mismos desde Él, porque somos sus instrumentos. Que el Señor nos ayude a alcanzar esas cosas que tanto necesitamos y que solo Él nos puede dar. Nada pescaron en toda la noche y ya de mañana él les preguntaba si habían pescado y aún no contestaban, y desde la playa les dijo: montad y del lado derecho en la barca, lanzad vuestras redes y serán colmadas, y echando las redes sin fuerzas quedaban por la cantidad de los peces que hallaban. Es el Señor, es el Señor. A Simón Pedro decía el que tanto quería Jesús: es el Señor, es el Señor, pues solo Él puede llenar nuestra barca de una multitud. La túnica Pedro se ató oyendo esto, lanzándose al agua fue por el maestro. Un pescado en brasas y pan aguardaba Jesús en la playa y les dijo: traedlo pescado, y Pedro fue por ello. Venid y almorcemos, Jesús dijo luego. Nadie cuestionaba, pues reconocían que era el mismo Cristo que el pan repartía. Es el Señor, es el Señor. A Simón Pedro decía el que tanto quería Jesús: es el Señor, es el Señor, pues solo Él puede llenar nuestra barca de una multitud. Te quiero, maestro. Simón, tú me amas, te quiero, maestro. Simón, tú me quieres, Señor, bien lo sabes. Bien sabes, Señor, que te quiero. Jesús dijo entonces: cuando joven eras, podías ceñirte, ir donde tú quisieras. Cuando seas viejo, irás donde no quieras. Tú sígueme y cuida ahora de mis ovejas. Es el Señor, es el Señor. A Simón Pedro decía el que tanto quería Jesús: es el Señor, es el Señor, pues solo Él puede llenar nuestra barca de una multitud. Es el Señor, es el Señor. A Simón Pedro decía el que tanto quería Jesús: es el Señor, es el Señor, pues solo Él puede llenar nuestra barca de una multitud. Es hermoso cómo termina este pasaje bíblico, haciendo alusión, ¿no?, directamente a la Eucaristía. Vamos, almuercen, les dice Jesús, y Él mismo les da el pan y luego los peces. Es la Eucaristía, es el compartir, es el Jesús que ha provocado este gran milagro y Él mismo se da, se comparte con sus discípulos. La Eucaristía es alimento,
La Eucaristía es reunión, es convivencia, es buscar, escuchar la palabra de Dios y nosotros hacer lo que Él nos dice. Ojalá que nosotros podamos también abrirnos a asumir que no debemos ni podemos hacer nada por nuestra cuenta. Siempre con Jesús, con el Señor delante, en todo con nosotros. Y que eso sea lo que nos ayude a alcanzar lo deseado y asumir que es de Él, de quien ha dependido, que logremos eso. Que el Señor nos bendiga y que Él nos siga ayudando a sentirle vivo, resucitado en medio nuestro, y que seamos sus instrumentos siempre, haciendo su voluntad y haciendo de nuestra vida un vivir en Él y para Él.